A los 14 años cantó en el restaurante bar de un hotel de frontera para pagar las facturas de su madre, porque su padre hacía años que ya no vivía con ellas. A los 18 años se hincó en el piso frente a la mujer que la había criado sola y le prometió, de rodillas, que nunca la avergonzaría. A los 21 años se paró en un escenario en España y ganó 3 premios en una sola noche. A los 31 años se casó con un hombre que también era su jefe, creyendo que esa mezcla de amor y trabajo era sostenible. A los 40 años descubrió que no lo era. Y a los 68 años, mientras un tumor del tamaño de una pelota de béisbol aplastaba su pulmón izquierdo, su propio yerno salió en la televisión a decirle a México que Berta Elisa Nógueraz Cárdenas estaba perfectamente bien. El 25 de diciembre de 2024, día de Navidad, a las 9 de la mañana, en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, murió la mujer que el mundo conocía como Dulce. Tenía 69 años. Murió con 5 canciones simultáneas en el top 10 de iTunes México y ningún control sobre lo que se publicaba en sus propias redes sociales. Murió con su última voluntad escrita en un testamento que su hija tardó meses en poder abrir. Murió con sus cenizas que hoy, más de un año después, siguen sin llegar a Matamoros. Su nombre era Berta Elisa Nógueraz Cárdenas, pero el mundo la conoció como Dulce. Y lo que la industria musical, los amores rotos, los silencios médicos y los conflictos familiares le hicieron, es una historia que México apenas empieza a entender de forma completa. Esta es la investigación que su entorno intentó controlar durante décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que van a cambiar todo lo que creías saber sobre ella. Primero, un documento que revela que en los meses previos a su última hospitalización, Dulce llamaba llorando a su abogado y amigo Jesús Briones porque su propia hija Romina Mircoli y su yerno Moisés González le habían quitado el acceso a todas sus cuentas de redes sociales mientras ella combatía el cáncer. Briones lo declaró en entrevista con la periodista Inés Moreno, y Dulce estaba a punto de presentar una denuncia penal. Segundo, la verdad sobre el fin de la amistad más larga de su vida, 40 años de comadrazgo con Lucía Méndez, destruida en el contexto del reality Siempre Reinas de Netflix por una serie de audios de WhatsApp que un vidente llamado Jorge Flores decidió mostrarle a Dulce y que dejaron en cero 4 décadas de historia compartida. Tercero, el encubrimiento médico que nadie ha respondido con claridad. A solo 18 días de su muerte, su yerno Moisés González apareció en el programa Hoy de Televisa y negó públicamente, frente a las cámaras, que Dulce tuviera cáncer. Lo llamó neumonía complicada. Mientras tanto, la metástasis pulmonar que la estaba matando llevaba meses avanzando sin el tratamiento oncológico de seguimiento que nunca llegó después de la primera cirugía. Y cuarto, lo que está pasando hoy mismo. El testamento fue leído el 13 de mayo de 2025, casi 5 meses después de su muerte, y Romina fue reconocida como heredera universal. Pero las cenizas de Dulce siguen sin llegar a Matamoros. El conflicto legal involucra a Romina, al diseñador Mitzi, al cantante Francisco Cantú, a una tía, a una prima, y a los peritos grafoscópicos que investigan firmas falsificadas en contratos que aparecieron después de la muerte. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué la mujer más escuchada en México en los días que siguieron a su muerte no pudo despedirse de su público con sus propias palabras. Pero antes de hablar de todo eso, necesitas entender de dónde venía esa voz. Porque nada de lo que Dulce construyó y nada de lo que le hicieron tiene sentido si no entiendes primero lo que fue ser Berta Elisa Nógueraz Cárdenas, en Heroica Matamoros, Tamaulipas, en la segunda mitad del siglo XX. Matamoros está pegada al río Bravo. Al otro lado del río está Brownsville, Texas. Esa geografía no es un dato turístico, es una condición de existencia. Las ciudades de frontera en México tienen una lógica propia, una especie de energía dividida entre 2 mundos donde ninguno te reclama del todo y los dos te exigen algo.
Ahí nació Berta Elisa el 29 de julio de 1955. Su familia era de las más antiguas del municipio. Su bisabuelo fue uno de los primeros pobladores de Matamoros. Dulce lo contaba con orgullo en la entrevista que concedió al conductor Jordi Rosado en febrero de 2023, publicada en su canal de YouTube. Describió una casona antigua con entrada de carreta y muebles de otro siglo que todavía existía en la ciudad. Una familia con raíces profundas en esa tierra de frontera. El apellido Noguerat viene de Alemania, herencia de generaciones anteriores que cruzaron el océano y terminaron echando raíces en Tamaulipas. Pero la historia íntima de esa familia era mucho más complicada que la casona y el apellido. Sus padres se estaban divorciando mientras su madre, Gloria Cárdenas, estaba embarazada de ella. Eso lo reveló Dulce ella misma en esa misma entrevista con Jordi Rosado. Y contó también algo que muy pocas personas habían tenido el valor de decir en público. Su madre le confesó que había intentado abortarla, que el embarazo llegó en el peor momento posible, en medio de un matrimonio que se rompía, con un divorcio en proceso y sin certeza de nada. Y que cuando no pudo lograrlo, cuando Berta Elisa nació de todas formas, la amó con una intensidad que no dejó de crecer nunca. Imagina eso. Crecer sabiendo que llegaste al mundo en contra de las circunstancias, que tu existencia no fue planeada. Que la mujer que más te amó en la vida primero intentó que no nacieras. Y que ese dato, lejos de destruirte, te convirtió en alguien que entendió desde muy temprano que estar aquí era una decisión que tenías que justificar con los hechos. El padre de Dulce, cuyo apellido era Noguerat y de quien ella heredó esa resonancia alemana en el nombre, nunca vivió con ellas después del divorcio. Era un hombre cariñoso, como lo describió su hija muchos años después. Pero era un padre que aparecía 1 o 2 veces al año. Dulce lo adoró con la intensidad que se adora a alguien que existe en dosis pequeñas, que llega como una fiesta y se va antes de que puedas acostumbrarte. Me daba la pila para esperarme medio año más para verlo, dijo en esa entrevista. Una declaración de amor que es también una declaración de hambre. Gloria Cárdenas se quedó sola con sus hijas. Dulce tenía una hermana, Isabel Noguerat, con quien mantendría un vínculo de confianza absoluta toda su vida. La misma Isabel que el 25 de diciembre de 2024 escribió en Facebook el anuncio de su muerte con las palabras: «Hermana, ya estás con mamá en el cielo cantándole. Te voy a extrañar. Descansa en paz. Te amo». Gloria trabajó. Hasta 3 empleos simultáneos en algunos periodos. Sin red de apoyo, sin pensión suficiente, sin un hombre en casa. Una mujer de Matamoros en los años 60, sacando adelante a sus hijas sola, con lo que hubiera. Había años en que no había árbol de Navidad. Años en que los Reyes Magos no llegaban porque no había dinero para que llegaran. Berta Elisa lo vio. Lo entendió a una edad en que otros niños todavía creen que los regalos llegan solos. Y en ese contexto de escasez y esfuerzo, en esa casa sin padre y con una madre que trabajaba sin parar, nació la cantante. En la secundaria, Berta Elisa se incorporó a la estudiantina del colegio. Cantaba. Ese era su lugar en el mundo, aunque todavía no tenía nombre para decirlo de esa manera. Y cuando llegó a los 14 años, el Holiday Inn de Matamoros tenía un restaurante-bar que necesitaba música en vivo. Una niña de 14 años parada frente a adultos desconocidos, cantando para que comieran. Cantando canciones de amor y desamor que todavía no podía entender desde la experiencia, pero que interpretaba con una comprensión instintiva que desconcertaba a quien la escuchaba. Y con ese primer cheque, Dulce hizo algo que hay que detenerse a pensar. No se compró nada. Le dijo a su madre que desde ese momento su única obligación era acompañarla en las presentaciones. Le sacó a su madre los 3 empleos de encima de un solo golpe. A los 14 años. Una niña de frontera que ya sabía que su voz era un capital y que ese capital había que usarlo para proteger a las personas que amaba. Guarda este detalle, porque Dulce pasó toda su vida usando su voz para proteger a otros y casi nunca tuvo a alguien que la protegiera a ella. Cuando terminó la preparatoria, Gloria Cárdenas puso una condición. Podía ser cantante, pero primero
necesitabas una carrera universitaria. Una cosa que fuera tuya, aunque la música no funcionara. El Holiday Inn de Matamoros pasó a ser el Holiday Inn de Monterrey, donde vivían unos tíos. Y Berta Elisa se mudó a esa ciudad industrial del noreste. Se inscribió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas a estudiar psicología y siguió cantando. En esa época los psicólogos perdieron a una buena estudiante. México ganó algo que no tiene reemplazo. Fue en Monterrey donde ocurrió lo primero. La agrupación del bar donde cantaba se llamaba Toby y sus amigos. El líder del grupo, un hombre que simplemente se conocía como Toby, decidió darle un nombre artístico a esa muchacha de Matamoros que tenía una voz que salía del cuerpo como si el cuerpo fuera demasiado pequeño para contenerla. La llamó Dulce. El 15 de septiembre de 1974, Berta Elisa Nogueraz Cárdenas tenía 19 años y subió a un escenario en Monterrey como Dulce, vocalista de Toby y sus amigos. Esa fecha no es un detalle menor. Es el 15 de septiembre en México, el Día de la Independencia, el día en que la nación celebra haberse liberado de algo que la aplastaba. Es una fecha que ella misma debió haber sentido como una especie de bautismo. Poco tiempo después, en ese mismo bar, un hombre en el público la escuchó cantar. Ese hombre era José Rómulo Sosa Ortiz, el príncipe de la canción. José José. José José tenía en ese momento la voz más poderosa de la balada romántica en español. Era un artista que se había convertido en leyenda mientras todavía respiraba. Y esa noche, en un bar de Monterrey, escuchó a esta muchacha de Tamaulipas y entendió algo que la mayoría de los productores de esa época todavía no había visto. La cantante misma lo contó en entrevista con Imagen Televisión años después. José José la escuchó y se quedó. Y después de la función se le acercó y le dijo que tenía que ir a la Ciudad de México. Lo que José José hizo por Dulce no tiene precio en ningún sentido literal ni metafórico. La llevó a ensayar a su propia casa. Le enseñó a modular la voz para llegar a las notas más altas sin rasgar, para convertir la potencia en emoción y la emoción en algo que te rompía por dentro, aunque estuvieras escuchando por radio. Y nunca, declaró Dulce décadas después, nunca le pidió nada a cambio. Eso también hay que guardarlo. En una industria donde nadie hace nada gratis, donde cada favor tiene precio y cada puerta tiene un costo oculto, José José le abrió la Ciudad de México a Dulce sin cobrarle nada. Ese gesto es tan raro en la historia de la música mexicana que merece ser subrayado. Fue José José quien le consiguió una audición con los ejecutivos de discos Polydor. Primer álbum, La Voz con Alma, 1976. Dulce tenía 21 años y ya estaba dentro. Pero la Ciudad de México en 1976 no era un lugar amable para una mujer joven de provincias sin el apellido correcto ni las conexiones correctas. El primer álbum no fue un éxito masivo. La industria musical de esa época exigía paciencia y repetición. Exigía que te presentaras una y otra vez hasta que el mundo decidiera prestarte atención. Y en medio de ese proceso de construcción lenta ocurrió algo que cambiaría no solo su carrera, sino su vida completa. Dulce caminaba con su madre por la avenida Reforma en la Ciudad de México cuando pasaron frente al cine latino. En los carteles de las películas había una imagen que la detuvo en seco. Era el afiche de una película llamada El juicio de Martín Cortés. Y en ese afiche había un hombre con una belleza que no parecía de este mundo. Se llamaba Gonzalo Vega. Dulce se quedó viendo esa foto y le dijo a su madre, con esa convicción directa que tenía para las cosas importantes: «No sé, pero yo voy a conocer a ese hombre, mamá». Gloria Cárdenas, la mujer práctica que había sacado adelante a sus hijas trabajando 3 turnos, la miró con la paciencia de quien ya sabe que esta hija siempre tiene razón. Gonzalo Vega Inclán tenía 29 años cuando Berta Elisa Nogueraz Cárdenas tenía 17. Era un actor reconocido, divorciado, padre de una hija. Había protagonizado películas importantes. Era exactamente el tipo de hombre que una madre de Tamaulipas no quería para su hija joven.
El primer encuentro real fue en la sala de espera de un médico especialista en afonía, en la Ciudad de México. Gonzalo había llegado con un pasamontañas en la cara porque lo habían operado de sinusitis. Dulce no lo reconoció. Él se fue. Días después llegó una llamada telefónica. «Soy Gonzalo. ¿Cómo te apellidas?» «Gonzalo Vega». Dulce lo contaría en la entrevista con Jordi Rosado de febrero de 2023, publicada en YouTube, con la risa de alguien que lleva décadas contando esa historia y todavía le encuentra gracia. «Lo vi por primera vez sin el pasamontañas. Estaba más guapo de lo que me imaginaba. Yo me deslumbré. Él tenía 29 años. Era divorciado. Tenía historia y peso y presencia. Ella tenía 17 y estaba apenas construyendo su carrera. Gonzalo llegó a pedir permiso a la madre de Dulce. Fue a la casa. Habló con Gloria Cárdenas. La primera cita duró 3 horas porque eso fue lo que Gloria autorizó. 3 horas exactas, a comer y a Chapultepec. Y Gonzalo esperó. Esperó a que ella cumpliera 18 años. Lo dijo Dulce con claridad absoluta en esa entrevista. Me acuerdo porque Gonzalo se esperó a que yo cumpliera 18 para ser mi novio. En medio de una industria y una época donde los hombres con poder no esperaban nada, Gonzalo Vega esperó. Cuando ella cumplió la mayoría de edad, empezaron a salir formalmente. Cuando la relación se afianzó, Dulce se mudó con él, a pesar de la oposición inicial de Gloria. 4 de los 5 años que estuvieron juntos los vivieron en precariedad económica real. Dulce lo describió sin ambigüedad. Cuando él no estaba en casa, me encerraba a oler su ropa. Era una locura de amor por ese hombre. Con Gonzalo conocí el cielo y la gloria, pero también conocí el infierno. Ese infierno nunca lo detalló en público con precisión, solo dijo que lo había conocido. Y hay cosas que no hacen falta detallar para entenderse. Habían hablado de casarse, prepararon algo pequeño, y entonces llegó el Festival OTI de 1978, el Festival de Mallorca de España y el Festival Yamaha de Tokio. Y Dulce ya no fue solo la novia de Gonzalo Vega. Aquí viene lo primero que te prometí. Tenía 23 años. Fue a España a competir en el Festival de la Canción de Palma de Mallorca con una canción que Armando Manzanero había compuesto para ella, Señor Amor. No era cualquier compositor. Armando Manzanero era, y seguiría siendo hasta su muerte en 2020, el más grande artífice del romanticismo musical en lengua española. Que él hubiera puesto su confianza en esta voz de Tamaulipas era ya un certificado de calidad que la industria no podía ignorar. Esa noche en Mallorca, Berta Elisa Noguerat Cárdenas ganó 3 premios en una sola noche. Premio a Mejor Canción, Premio a Mejor Intérprete, Premio a Cantante Más Fotogénica del Festival. 3 premios en una noche. En un festival internacional transmitido y seguido en todo el mundo hispano, una muchacha de Matamoros que a los 14 años cantaba para que los comensales del Holiday Inn pudieran comer, llegó y se llevó todo. Y no terminó ahí. Con esa misma canción, Señor Amor, voló a Tokio para competir en el Festival de la Canción Yamaha de Japón. Y volvió a ganar el premio a Mejor Intérprete. En un solo año, Dulce ganó en Mallorca, España, y en Tokio, Japón. 2 continentes, una sola canción. Y una voz que en ninguno de los 2 lugares encontró competencia que la derrotara. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que Dulce, la mujer capaz de conquistar festivales en 2 continentes en el mismo año, regresó a la Ciudad de México a encontrar que su relación con el hombre que amaba no había sobrevivido a su éxito. Cuando ganó el festival, lo dijo ella misma al programa Ventaneando en una entrevista que circula en YouTube. Me volví una persona muy ocupada. Ya no era la Dulce que estaba todos los días pendiente de él. Ya no era la compañera de todas las horas. Tuve que elegir, seguir siendo la mujer de Gonzalo o ser Dulce. Y con mucho dolor decidí ser yo. Una mujer de 23 años eligiendo ser ella misma. Una mujer que a los 15 había prometido no avergonzar a su madre, que a los 14 ya mantenía a su familia, que en 5 años de relación había conocido el infierno además del cielo, que en un solo año había ganado en España y en Japón, tomando la decisión más dolorosa de su vida: renunciar al único hombre que consideró su gran amor para poder ser la artista que sabía que podía ser. Es una canción que grabé hace muchos años,
le explicó a Jordi Rosado. Yo le hice la letra. Se llama Duele. Habla de que siempre te va a doler no haber concluido una historia. Dulce terminó esa historia. Y le dolió. Y lo cantó. 8 años después se volvieron a ver. La canción también la cantó en ese reencuentro. Dijeron que llegarían a la vejez juntos y se lo juntarían. Gonzalo Vega murió el 10 de octubre de 2016, a los 69 años, de síndrome mielodisplásico, que es un tipo de cáncer que ataca la médula ósea. No llegaron a la vejez juntos, pero de alguna forma ambos murieron a la misma edad. Y mientras la historia con Gonzalo se cerraba de esa manera que no tiene nombre en ningún idioma, Dulce construía la carrera más importante de su generación en la balada romántica mexicana. La segunda mitad de los años 70 fue de establecimiento. El primer álbum, el aprendizaje, la industria conociéndola. Pero llegaron los 80 y la industria del disco en México y en Latinoamérica entró en su periodo de mayor explosión económica. Las ventas físicas de cassettes y discos de vinilo eran el oxígeno del negocio, y quien tuviera la voz correcta en el momento correcto, con la canción correcta, podía vender millones de copias en semanas. Dulce entendió eso antes que muchos productores. En 1981 participó en el festival OTI, el festival de la Organización de Televisión Iberoamericana, con el tema La Cantante. Ese mismo año compitió en el Festival de la Canción de Bulgaria y ganó. Tercera victoria internacional. México, Mallorca, Tokio, Bulgaria. Una mujer de Matamoros plantando su nombre en los registros musicales de 4 países antes de cumplir 30 años. Y entonces llegó 1983. El álbum se llamó Heridas. Ese nombre es casi una profecía cuando lo lees desde hoy. Heridas. Todo lo que vendría después, todo el peso que cargaría en los años siguientes, todo lo que construyó y perdió y volvió a construir, puede leerse como el desarrollo de ese único concepto. Las heridas que no cierran, que defines en voz alta aunque duelas al abrirlas. Del álbum Heridas viene Déjame volver contigo. Una balada que se convirtió en himno generacional de una forma que muy pocas canciones logran. Es la canción que México ponía cuando lo dejaban. La canción que ponían cuando querían que alguien volviera. Una letra que dice, seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. Detente un momento en esas palabras. Una mujer diciéndole a otro que será esclava si hace falta con tal de que la acepte de vuelta. Y Dulce, que ya para entonces había renunciado al amor de su vida para proteger su carrera, que ya había aprendido lo que cuesta construirse sola, esa mujer cantaba eso con una convicción que hacía que millones de personas que escuchaban sintieran que alguien por fin ponía en palabras exactas lo que ellas mismas sentían. Las mejores canciones no son las que inventan sentimientos, son las que nombran los que ya tienes. En 1984 llegó Tu Muñeca. En 1985 llegó Lobo. En 1986 llegó Échame la culpa. 3 años consecutivos de éxitos que redefinieron lo que significaba ser baladista en México. Números exactos son difíciles de precisar porque la industria de esa época no tenía los mecanismos de transparencia que tiene hoy. Pero en términos de radio, de ventas en tiendas y de presencia televisiva, Dulce era omnipresente. Su voz salía de los radios de los taxis de la Ciudad de México y de los transistores en las cocinas de Monterrey y de los tocacintas en los coches de Guadalajara. Era el sonido de un momento. Y Lobo, específicamente, también vale la pena releer con los ojos del presente. Una canción sobre alguien que usa piel de oveja, que todo lo maneja a su conveniencia, que busca rincones para amar lo que no puede amar en público. Una canción sobre lobos disfrazados de otra cosa. Dulce cantaba sobre eso con la autoridad de alguien que los conoce de cerca. Ese mismo año, 1986, Berta Elisa Noguerat Cárdenas se casó con Luis Mircoli. Luis Mircoli era productor musical. No era un extraño en el mundo de Dulce. Era parte de la maquinaria que la hacía funcionar. Y cuando el trabajo y el amor se mezclan en la misma persona, cuando el mismo hombre que decide cómo suenas en un disco también decide con quién te despiertas,
Los límites entre lo profesional y lo personal dejan de existir de una forma que solo ves cuando ya es demasiado tarde. En 1987 nació Romina Mircoli. Dulce tenía 32 años. Una artista en el pico de su carrera que se convertía también en madre por primera vez. Ese año, Dulce pausó la carrera para concentrarse en su hija. El mismo año en que podría haber capitalizado el impulso de 3 años consecutivos de éxitos, eligió pausar. Eso también define a esta mujer. No siempre eligió la carrera sobre todo lo demás. La pausa duró lo que duró. La música siempre volvía. Y la relación con Luis Mircoli siguió durante casi una década, navegando esa zona complicada donde el amor y el contrato de trabajo coexisten en el mismo cuerpo. En 1995, Dulce tenía 40 años y ese matrimonio terminó. No hay declaraciones de hostilidad abierta entre Dulce y Luis Mircoli en los registros públicos. Los dos parecieron mantener lo que se puede llamar una relación cordial por Romina. Pero hay algo que los archivos sí muestran con claridad. Después de 1995, la carrera de Dulce nunca volvió a tener la misma estructura que había tenido en los años dorados de los 80. El sonido fue evolucionando hacia los boleros, hacia un registro más íntimo, más depurado. Siguió llenando teatros, siguió trabajando, pero la maquinaria de los hits masivos que había definido su primera etapa ya no funcionaba de la misma manera. Romina creció en ese mundo, la hija de 2 personas del mismo oficio, criada entre estudio y escenario, entre el brillo de una madre famosa y la cotidianidad de una vida que nunca pudo ser del todo ordinaria. Lo que pasó entre Romina y Dulce durante los años de la adultez de Romina no está documentado en detalle en los archivos públicos. Lo que sí está documentado, según declaraciones de la actriz Ofelia Cano al conductor Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, es que en algún momento Romina vivió una relación que se tornó abusiva, un periodo oscuro que generó una separación emocional entre las dos mujeres. Ofelia Cano declaró que Romina siempre deseó que su madre estuviera más presente en su vida, que mediar entre ellas fue complicado. Dulce siguió trabajando, siguió de gira, siguió grabando. Los Grandiosas empezaron en 2011, un concepto producido por Hugo Mejuto que reunía a varias de las grandes voces femeninas de la música latinoamericana en un solo espectáculo. Rocío Banquels, Manuela Torres, María Conchita Alonso, Karina, Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Valeria Lynch. Un catálogo de glorias compartidas en un escenario, y Dulce siempre en ese escenario. El vínculo con Romina se recompuso en 2019, el año en que Romina Mircoli tuvo un hijo, el año en que Dulce se convirtió en abuela. Según personas cercanas a la cantante que declararon a varios medios después de su muerte, ese nieto se convirtió en la adoración absoluta de Dulce, en la razón que tenía para rechazar fechas de concierto, lo cual para ella era casi impensable. El nieto fue la puerta que volvió a abrir lo que años de distancia habían ido cerrando. Y fue precisamente en esa nueva cercanía donde nació el nuevo conflicto. Porque cuando las dos mujeres volvieron a estar cerca, Romina y su esposo Moisés González comenzaron a manejar la presencia digital de la cantante. Y en algún momento, manejar se convirtió en controlar. Y controlar se convirtió en algo que Dulce vivió como una prisión. Pero antes de llegar ahí, hubo otra ruptura. Una que duró 40 años en construirse y exactamente un mensaje de WhatsApp en derrumbarse. 40 años. Ese es el número que hay que repetir en voz alta para que aterrice. 40 años de amistad con Lucía Méndez. 40 años de comadrazgo. Lucía Méndez González, nacida el 26 de noviembre de 1955 en León, Guanajuato, era la otra cara de la moneda de las grandes voces femeninas de la televisión y la música mexicana de los 80. Actriz, cantante, empresaria, una mujer que construyó su carrera con la misma voluntad que Dulce construyó la suya. Las dos se conocieron en algún punto de los años 80, cuando sus carreras se cruzaban constantemente en estudios de grabación, programas de televisión y eventos del medio. Y de ese cruce nació una amistad que se convirtió en comadrazgo, un vínculo formal, una extensión elegida de la familia.
40 años compartiendo todo lo que las mujeres comparten cuando de verdad se tienen confianza. Las conversaciones que no puedes tener con nadie más. Los miedos que no puedes mostrar en escena. Las traiciones que la industria te hace y que solo puedes contarle a alguien que también conoce la industria por dentro. Y entonces llegó 2023. La segunda temporada del reality Siempre Reinas de Netflix reunió a Dulce, Lucía Méndez, Lorena Herrera, Olivia Collins y Rosa Gloria Chagoyán. 5 mujeres icónicas en el mismo espacio durante semanas, con cámaras siguiéndolas todo el tiempo. En ese contexto estaba Jorge Flores, conocido en los medios como el vidente de las estrellas. Un hombre cercano a ambas mujeres. Y Flores, según declaró él mismo en entrevista reproducida por La Opinión en enero de 2025, había estado recibiendo mensajes de WhatsApp de las dos. Lucía le mandaba mensajes hablando de Dulce. Dulce le mandaba mensajes hablando de Lucía. Y un día Flores decidió que ambas tenían que saber lo que la otra decía. Aquí viene lo segundo que te prometí. Flores mostró a Dulce mensajes de voz y de texto que supuestamente Lucía Méndez le había enviado. En esos mensajes, reproducidos por El Universal y 24 horas entre otros medios, Lucía habría dicho frases que nadie querría escuchar sobre sí misma viniendo de su comadre de 40 años. Frases que la reducían, frases que la juzgaban. Frases que habrías podido escribirlas un enemigo declarado, pero no alguien que en teoría era familia elegida. Dulce la confrontó. Lucía dijo que esos mensajes podían haber sido manipulados con inteligencia artificial. Dijo que no eran auténticos. Pero Dulce no le creyó. Y ahí, en ese punto exacto, 40 años se evaporaron. Lo que Dulce dijo después está registrado en varias entrevistas. No era una amistad. No lo estoy llorando. Ni la extraño ni me hace falta. La amistad se terminó. Éramos comadres. Ya no. Si los que se casaron ya se divorciaron, mucho más nosotras. Lucía Méndez respondió en público llamándola bipolar. Dulce la llamó reptiliana. 40 años reducidos a eso. No a una conversación directa, no a una confrontación cara a cara que tuviera la dignidad de 4 décadas de historia, sino a insultos en revistas de espectáculos. Pero lo peor aún no había empezado. Durante los ensayos del videoclip de la canción Ando en el Top para Siempre Reinas, el director de escena quiso colocar a Dulce y a Rosa Gloria Chagoyán en los extremos del cuadro, con Lucía Méndez, Lorena Herrera y Olivia Collins en el centro. Dulce se negó. Sus declaraciones, reproducidas por varios programas de espectáculos, fueron directas. No soy corista de nadie. Tengo una trayectoria que merece respeto. Tengo derecho al centro igual que cualquier otra. Una mujer que había ganado en Mallorca, en Tokio y en Bulgaria, que había vendido millones de copias, que tenía décadas de carrera ininterrumpida, teniendo que pelear por su lugar en un encuadre de cámara. Eso es lo que la industria hace con las mujeres cuando ya no son la novedad más reciente. Las empuja hacia los bordes y les exige que sonrían mientras las empujan. Dulce no sonrió. En los meses que siguieron a Siempre Reinas, algo más estaba pasando dentro del cuerpo de Berta Elisa Negraz Cárdenas. Algo que ninguna cámara de reality podía capturar y que los médicos todavía no habían detectado. El dolor en el costado era intermitente al principio, una molestia que venía y se iba. Esas son las molestias más peligrosas porque te permiten ignorarlas. Te dicen que no es nada, que ya va a pasar, que seguramente es una contractura o una mala postura en el escenario. Y mientras tú te convences de que no es nada, el tumor sigue creciendo. Lo que Dulce describió en la entrevista con la revista TV Notas de junio de 2024 es que en los meses previos al diagnóstico había experimentado pérdida de memoria. Tomaba el celular y no recordaba a quién iba a llamar. Veía los contactos y los nombres no activaban ningún reconocimiento. El cerebro mandando señales de emergencia que el cuerpo no sabía cómo interpretar porque nadie le había dicho todavía qué era lo que estaba pasando. Fue Moisés González, su yerno, quien la encontró en casa con 39 grados de temperatura. Ella misma lo confesó.
Mi cerebro no conectaba con mi boca. No podía hablar con coherencia. Prácticamente me pasé 3 días dormida en vez de irme a que me atendieran, dijo en la misma entrevista. 3 días. Sola, con 39 grados de fiebre, sin ir al hospital, en una ciudad de millones de personas. El 13 de abril de 2024, Dulce fue operada. Los médicos encontraron un tumor en el riñón izquierdo, 2 kilos de peso. Un tumor que presionaba el pulmón izquierdo desde abajo, que había tenido espacio y tiempo para crecer en silencio mientras ella seguía de gira, seguía ensayando, seguía siendo Dulce para el mundo. Perdió el riñón. La cirugía fue lo que los médicos llaman exitosa. El tumor fue removido. La paciente sobrevivió el procedimiento. Pero Dulce ahora tenía 68 años, un solo riñón y un tumor que los análisis confirmaban como maligno. Aquí viene lo tercero que te prometí. En junio de 2024, 2 meses después de la cirugía, la revista TV Notas publicó una entrevista exclusiva con Dulce en la que ella confirmó lo que su equipo había estado manejando con cautela pública. El tumor era maligno. Era cáncer. Lo dijo con sus palabras. Era grande y maligno. Bendito Dios, estaba encapsulado. Era cáncer. Pero estaba encerrado, encapsulado. Esa palabra fue la que el equipo de Dulce usó para tranquilizar a la prensa y al público. El cáncer estaba encerrado. No había metástasis evidente. La cirugía lo había extraído. Mensaje: todo bajo control. Pero cuando se extirpa un tumor maligno de riñón, el protocolo médico estándar en cualquier hospital de cualquier ciudad del mundo indica que debe existir tratamiento de seguimiento. Puede ser quimioterapia, puede ser inmunoterapia, puede ser radioterapia localizada, puede ser monitoreo oncológico intensivo. Lo que no puede haber es operar, cerrar y mandar a casa a la paciente de 68 años con un solo riñón restante sin ningún plan de vigilancia posterior. Romina Mircoli declaró meses después, en entrevista con la periodista Lolita de la Vega, que ese tratamiento de seguimiento nunca llegó de forma sistemática, que personas cercanas habían señalado que debía recibir quimioterapia o inmunoterapia o algún tipo de seguimiento oncológico y que no se lo dieron. ¿Por qué no llegó ese tratamiento? No hay una respuesta pública satisfactoria a esa pregunta. No hay un médico que haya salido a explicarlo. No hay un comunicado del Hospital Ángeles que lo aclare. Solo está el dato. Una mujer a quien le extirparon un tumor maligno de riñón en abril de 2024 estaba muerta de metástasis pulmonar en diciembre del mismo año. 8 meses. Y en esos 8 meses, Dulce no descansó. Siguió de gira con Grandiosas. Siguió cantando. No porque fuera temeraria, sino porque nadie le ordenó que parara. Porque el mundo la seguía necesitando en el escenario, y ella seguía respondiendo a esa necesidad porque no sabía hacer otra cosa. En agosto de 2024, sufrió un accidente durante la puesta en escena del musical Aventurera. Los detalles del accidente no fueron documentados públicamente en detalle, pero sí está registrado que ocurrió. Un cuerpo que ya no tenía un riñón, que había pasado por una cirugía mayor 4 meses antes, que estaba luchando contra un cáncer que nadie había tratado de forma agresiva, siguió trabajando hasta que el accidente en el escenario hizo imposible ignorar que algo no estaba bien. En noviembre de 2024 llegó la neumonía. Una infección pulmonar en cualquier cuerpo sano es dolorosa y molesta, pero manejable. En el cuerpo de Dulce, en noviembre de 2024, fue el comienzo del final. El pulmón izquierdo, que ya llevaba meses bajo presión de lo que más tarde se revelaría como metástasis de su cáncer de riñón, no tenía la capacidad de resistir una neumonía encima de todo lo demás. El 2 de diciembre de 2024, las redes sociales de Dulce publicaron un comunicado. Queridos amigos, medios de comunicación y público que siempre me acompaña. Quiero compartir con ustedes que, por recomendaciones médicas, me encuentro hospitalizada para atender un cuadro de salud que requiere cuidados y reposo. Estoy tranquila, en buenas manos, y con la confianza de que pronto estaré completamente recuperada. Ese mismo día, 2 de diciembre, Moisés González apareció en el programa Hoy, de Televisa. Dijo que Dulce tenía un estado de salud delicado, mas no grave,
debido a una neumonía que se complicó. Explicó que existía un empiema pleural, una acumulación de líquido entre la pleura y el pulmón que requería cirugía. Ni una palabra sobre cáncer, ni una palabra sobre metástasis, ni una palabra sobre el tumor que 8 meses antes habían removido de ese mismo lado del cuerpo. El 7 de diciembre, el equipo de Dulce publicó un segundo comunicado que decía que la biopsia no había encontrado células malignas, que no había pulmón colapsado, que todo estaba bajo control. 14 días después, Dulce murió de metástasis pulmonar. Lo que estaba creciendo fuera de la pleura del pulmón izquierdo, ese tejido que los estudios iniciales no habían detectado con precisión, era cáncer. Era el mismo cáncer que en abril habían operado. Era la metástasis que no había recibido tratamiento. Moisés González lo describió en la revista Telinotas con una imagen que no se olvida. Lo llamó un bebé del inframundo. Un ente que se apodera del cuerpo, que le quita el hambre, que te consume por dentro para nutrirse. El 9 de diciembre de 2024, Dulce fue sometida a una decorticación pleuropulmonar, una cirugía de alta complejidad en la que se retira la membrana que rodea el pulmón para liberar la presión que el tejido externo estaba generando. Una intervención que en los mejores escenarios requiere semanas de recuperación y que en el cuerpo de una mujer de 69 años con un solo riñón y metástasis activa era una apuesta extrema. En la madrugada del 25 de diciembre de 2024, Dulce comenzó a descompensarse. Los médicos trabajaron para estabilizarla. Romina Mircoli había decidido pasar la noche del 24 en el hospital junto a su madre, para acompañarla, para ayudarla a conciliar el sueño. Esa decisión hizo que Romina estuviera presente en las últimas horas. A las 9 de la mañana del 25 de diciembre de 2024, día de Navidad, Berta Elisa Negeret Cárdenas murió en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Tenía 69 años. Su hermana Isabel Negeret escribió en Facebook: «Hermana, ya estás con mamá en el cielo cantándole. Te voy a extrañar. Descansa en paz. Te amo». La Asociación Nacional de Actores publicó: «La ANDI lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Berta Elisa Negeret Cárdenas, Dulce, miembro de nuestro sindicato». Y en ese momento, algo ocurrió que no tiene precedente en la historia de la música en español. Las personas que la habían amado en silencio durante 50 años, las que pusieron «Déjame volver contigo» cuando alguien las dejó, las que pusieron «Lobo» cuando entendieron que habían amado a alguien que las engañaba, las que pusieron «Heridas» cuando nada más alcanzaba para nombrar lo que sentían. Todas esas personas fueron a las plataformas digitales al mismo tiempo. El periodista Moisés Casab documentó lo que ocurrió en los días siguientes. Dulce se convirtió en la primera artista de los años 80 con una canción número 1 en iTunes México. Tuvo 5 canciones simultáneas en el top 10 de ventas, 20 de sus canciones en el top 100. Déjame volver contigo estuvo a punto de entrar al top 200 global de Spotify, lo que la habría convertido en la artista mexicana más escuchada en el mundo esa semana. La voz más poderosa de la balada romántica mexicana no murió el 25 de diciembre. El cuerpo que la contenía, sí. Aquí viene lo cuarto que te prometí, y es la parte de esta historia que más pesa. No porque sea la más dramática, sino porque es la más reciente, porque está pasando ahora mismo. En los días y semanas que siguieron a la muerte de Dulce, comenzaron a salir a la luz una serie de revelaciones que nadie en su entorno quería que el público conociera en ese momento, ni de esa manera. La primera la hizo pública el abogado Jesús Briones en entrevista con la periodista Inés Moreno. Briones era amigo y consejero legal de Dulce, y lo que contó fue esto. En los meses previos a su última hospitalización, Dulce lo había llamado en varias ocasiones llorando de impotencia. El motivo era concreto. Su hija Romina Mircoli y su yerno Moisés González le habían quitado el acceso a todas sus cuentas de redes sociales. Romina y Moisés la ayudaban a manejar su presencia digital. Eran los responsables de sus publicaciones y su comunicación con el público. Y en algún momento,
Esa responsabilidad se convirtió en un control que Dulce no podía romper, porque las contraseñas no se devolvían. Una artista, una mujer que había construido su conexión con el público durante 50 años, que en los últimos meses de su vida quería hablarle a ese público, y no podía, porque alguien que vivía en su propia familia tenía las contraseñas de su voz digital y no las soltaba. Briones dijo que Dulce era una persona muy cuidadosa con sus finanzas, muy ahorrativa, que poseía propiedades en Mérida, en Monterrey y en la Ciudad de México. Una casa cerca de los estudios de Televisa valuada en 18 millones de pesos. Un patrimonio total estimado por varios medios y conocidos entre 80 millones y 100 millones de pesos mexicanos, con algunos calculando la fortuna en 10 millones de dólares si se incluyen derechos de autor y catálogo. Briones también reveló que Dulce había explorado opciones legales contra Romina y Moisés, que habían evaluado una vía civil y habían llegado a considerar una denuncia penal por delitos como despojo o abuso de confianza. Dulce murió el 25 de diciembre de 2024 sin haber presentado esa denuncia. Semanas después de su muerte, la actriz Ofelia Cano, que había sido amiga cercana de la cantante, le entregó al conductor Gustavo Adolfo Infante del programa De Primera Mano una serie de audios. En esos audios se escuchaba la voz de Romina Mircoli en conversaciones privadas. En uno de los fragmentos más reproducidos, Romina hacía referencia sobre Francisco Cantú, un cantante de música regional con quien Dulce había mantenido una relación sentimental. Romina no quería que Cantú estuviera cerca de su madre. En el audio, Romina decía que si su madre quería contagiarse de enfermedades transmisibles a través de Cantú, eso era su decisión, pero debería pensar en su familia y en su nieto. Francisco Cantú negó públicamente todas esas acusaciones. Declaró que le habían causado daño grave. Anunció acciones legales contra Romina. Ofelia Cano ofreció disculpas públicas en redes sociales. Romina respondió que nunca había recibido esas disculpas de forma directa y presentó una demanda penal contra Ofelia Cano por grabar y difundir material privado sin consentimiento. Y entonces apareció el diseñador Mitzi. José Luis González González, conocido públicamente como Mitzi, amigo íntimo de Dulce durante años, llegó al programa La Mesa Caliente de Telemundo con un documento que, según él, lo acreditaba para explotar comercialmente la marca Dulce la Cantante y lanzar una línea de cosméticos. Romina Mircoli lo desmintió públicamente. El abogado de Romina, Jorge Rincón, denunció adicionalmente que había habido intentos de falsificar la firma de Dulce en contratos que habrían aparecido después de su muerte. Contratos que nadie había visto en vida de la cantante. Peritos en grafoscopía fueron convocados para analizar los documentos. El 13 de mayo de 2025, casi 5 meses después de la muerte de Dulce, se realizó la lectura del testamento. Romina Mircoli fue reconocida como la única heredera universal de los bienes de su madre. Su abogado confirmó ante los medios que ese reconocimiento legal ya era oficial y que tenía las bases jurídicas en su poder. Pero hay una cosa que el testamento no pudo resolver por sí solo. La última voluntad de Dulce, escrita en ese mismo documento, era que sus cenizas fueran depositadas junto a las de su madre Gloria Cárdenas, en los lotes que ella misma había comprado años antes en Matamoros, en la ciudad donde nació, donde a los 14 años cantó por primera vez, donde a los 15 se hincó frente a su madre y prometió no avergonzarla. Dulce quería volver a Matamoros. Quería que sus cenizas descansaran al lado de la mujer que había trabajado 3 turnos para sacarla adelante, que había cedido cuando una adolescente de rodillas le prometió que nunca la avergonzaría, que la había visto llegar de Tokio con 3 premios y la había recibido en la puerta sin necesitar más explicaciones. Romina envió la urna con las cenizas de su madre a su tía y a su prima en Matamoros para que pudieran concretar el deseo de Dulce. Y ahí comenzó el último capítulo del conflicto. La tía acusó a Romina de haber maltratado la urna al enviarla por paquetería, como si fuera un paquete común. Romina respondió que sus familiares se habían negado a entregarle la documentación necesaria para poder hacer uso de los lotes donde debían depositarse las cenizas,
que sin esa documentación no podía firmar los trámites, que sin su firma los trámites no avanzaban. En diciembre de 2025, en el primer aniversario de la muerte de Dulce, la cantante seguía sin llegar a Matamoros. Sus cenizas estaban atrapadas en la misma red de conflictos, egos y documentación faltante que había rodeado el último año de su vida. Romina declaró al programa De Primera Mano que solicitará una orden judicial para poder cumplir la voluntad de su madre. Que tarde o temprano, Dulce descansará donde lo pidió. Pero mientras eso ocurre, la mujer que quiso ser enterrada junto a su madre sigue esperando. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1955. Nace Berta Elisa Nogueraz Cárdenas en Matamoros, Tamaulipas. 1969. A los 14 años, primer trabajo como cantante en el Holiday Inn de Matamoros. 1972. A los 15 años aproximados, se hinca frente a su madre y hace la promesa que definiría su vida entera. 1974. 15 de septiembre. Debuta como Dulce con Toby y sus amigos en Monterrey. 1974. En ese mismo bar, José José la escucha y le abre las puertas de la Ciudad de México. 1976. Primer álbum La Voz con Alma, con discos Polydor. 1978. Gana 3 premios en el Festival de Mallorca, España. Gana el premio a Mejor Intérprete en el Festival Yamaha de Tokio. 1979. Termina la relación con Gonzalo Vega para poder ser Dulce, en lugar de ser solo su mujer. 1981. Festival de la Canción de Bulgaria. Otra victoria internacional. 1983. Álbum Heridas con Déjame Volver Contigo. 1984. Tu Muñeca. 1985. Lobo. 1986. Se casa con Luis Mircoli. 1987. Nace Romina Mircoli. Pausa la carrera. 1995. Separación de Luis Mircoli después de 9 años. 2016. 10 de octubre. Muere Gonzalo Vega a los 69 años. Nunca pudieron cumplir la promesa de envejecer juntos. 2019. Nace el nieto de Dulce. La relación con Romina se reconstruye. 2023. Filmación de Siempre Reinas, segunda temporada, en Netflix. 2023. Ruptura de 40 años de comadrazgo con Lucía Méndez por audios de WhatsApp. 13 de abril de 2024. Cirugía. Le extirpan un tumor maligno de 2 kilos. Pierde el riñón izquierdo. Junio de 2024. Confirma públicamente que el tumor era cáncer. Agosto de 2024. Accidente durante aventurera. Noviembre de 2024. Neumonía. 2 de diciembre de 2024. Comunicado de hospitalización. 7 de diciembre de 2024. El equipo de Dulce niega que tenga cáncer. 9 de diciembre de 2024. Cirugía de decorticación pleuropulmonar. 25 de diciembre de 2024. Muere a las 9 de la mañana en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. 13 de mayo de 2025. Se lee el testamento. Romina reconocida como heredera universal. Diciembre de 2025. Primer aniversario de su muerte. Las cenizas siguen sin llegar a Matamoros. 50 años de carrera. 2 festivales internacionales ganados antes de los 24 años. Un gran amor que murió sin poder envejecer con ella. Un matrimonio que mezcló trabajo y amor hasta que ya ninguno de los dos sobrevivió. Un riñón perdido. Una amistad de 40 años destruida por un audio. Una relación madre-hija que nunca terminó de sanar del todo. Un tumor maligno que no recibió tratamiento de seguimiento. Una última voluntad escrita en un testamento que tardó 5 meses en abrirse. Una promesa de llegar a Matamoros que sigue esperando cumplirse. ¿Es esto maldición? ¿Es esto el precio que se paga por ser mujer y ser grande en una industria que no fue diseñada para dejar espacio a las que se niegan a ser simplemente la novedad del momento?
No. Es el resultado predecible de un patrón que se repite con una regularidad que debería avergonzar a más personas. El patrón de una mujer que desde los 14 años puso su voz al servicio de todo el mundo, que construyó su valor en torno a lo que podía dar, que eligió siempre la canción correcta, la promesa correcta, la lealtad correcta, que se hincó ante su madre y le prometió no avergonzarla, que renunció al amor de su vida para poder ser ella misma, que siguió trabajando con un solo riñón porque nadie le dijo que podía parar, que en los últimos meses de su vida no podía publicar en sus propias redes sociales porque alguien en su familia tenía las contraseñas y no las devolvía, y que cuando murió, ese mismo mundo al que le había dado todo fue a buscar sus canciones masivamente, como si al consumir su música pudieran devolverle lo que nunca le dieron mientras vivía. Dulce merecía una industria que la tratara como artista, no como un recurso que se usa hasta que se desgasta. Merecía médicos que le diseñaran un plan de seguimiento oncológico después de operarla, no que la dejaran volver al escenario con un solo riñón y un diagnóstico de cáncer sin tratamiento. Merecía que las personas que administraban su imagen digital lo hicieran a su servicio, no como un mecanismo de control sobre su propia voz. Merecía que la amistad que más duró en su vida hubiera tenido la conversación difícil de frente, no por mensajes de WhatsApp mostrados por un tercero. Merecía que su hija y ella hubieran tenido el tiempo y la paz para terminar de sanar lo que la distancia de años había dañado. Merecía que sus cenizas llegaran a Matamoros. No tuvo ninguna de esas cosas en los términos en que las merecía. Y el mundo que hoy paga regalías de sus canciones a personas que se disputan su patrimonio en sala de abogados, ese mismo mundo también falló. Quizá tú conoces a alguien como Dulce, alguien que construyó todo desde la escasez, que dio más de lo que recibió durante décadas, que siguió trabajando cuando debía estar descansando porque nadie apareció para darle permiso de parar. Alguien que eligió ser ella misma en lugar de ser de otro, y que pagó ese precio con una soledad que las canciones de éxito no alcanzaban a cubrir del todo. Alguien que al final de su vida descubrió que la fortaleza que la había salvado era también lo que le había impedido pedir ayuda a tiempo. La historia de Dulce no existe aislada. Existe en un México que tiene una relación complicada con las mujeres que se atreven a ser grandes, que las necesita en el escenario y las olvida en el hospital, que llena auditorios para escucharlas y luego no puede ponerse de acuerdo para cumplir su última voluntad, que les compra los discos y después pide por dónde cortar la herencia. Y hablando de voces que México amó desde las butacas y no siempre protegió en los corredores, hay otra historia que necesitas conocer. Una historia sobre otra mujer de esa misma generación que también construyó todo desde la nada, que también conquistó escenarios que nadie esperaba que conquistara, y que también pagó un precio que nadie tenía derecho a cobrar. La próxima semana, Los demonios de Yuri, la historia que México no quiere recordar. Dos mujeres, la misma generación, la misma industria. El mismo México que aplaudía de pie y miraba hacia otro lado, porque hay algo que une a todas las grandes voces de los 80 en este país. La forma en que el sistema que las encumbró fue el mismo que no supo cuidarlas, porque las leyendas son humanas, y los humanos merecen ser tratados como tales, no solo cuando mueren, sino mientras viven. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse aunque incomoden a quien incomoden, dale like. Suscríbete porque la próxima semana la historia de Yuri va a cambiar lo que creías saber sobre ese periodo de la música mexicana. Y deja en comentarios una sola pregunta. ¿Qué canción de Dulce te acompañó en el momento más difícil de tu vida? Porque eso fueron sus canciones. No fueron producción discográfica. No fueron estrategia de mercado. Fueron los momentos en que alguien te rompió el corazón y ella ya tenía escrita la frase exacta que describía lo que sentías. Fueron las veces que tuviste razón y nadie más lo sabía, pero Dulce ya lo había cantado. Su voz sigue,
en Spotify, en YouTube, en los radios de los taxis de la Ciudad de México, en la memoria de todos los que la escucharon cuando todavía estaba aquí. La mujer ya no está, y sus cenizas todavía no llegan a Matamoros. Nos vemos la próxima semana.